KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Seguimos con más del informativo y vamos a hablar ahora sobre el tema internacional, porque hay muchas cosas que contarles a nivel mundial y cómo afecta, y es por eso que se crea este espacio, porque cómo afecta a nuestro país lo que está ocurriendo en cada región, principalmente en China, ingeniero, con ese partido comunista de China, qué está pasando y cómo podría afectar también otras zonas, qué está pasando en los Estados Unidos, también en México, y seguir hablando de Nicaragua, cuando su presidente llama a los presos políticos que son hijos de perra. Así mismo fue, como lo dijo, ese término utilizado por un mandatario de un país. Buenos días, ingeniero. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Ayer fue un día especial porque hicimos una larga cobertura del caso que hoy a las 7 de la noche tendremos una decisión, según informa los encargados de este proceso en el órgano judicial. A las 7 de la noche se conocerá el veredicto de este juicio. Y ayer le dimos todas las implicaciones jurídicas de lo que ha pasado en el desarrollo del mismo, de las cosas que se hicieron mal en ese proceso. Y vamos a esperar a las 7 de la noche esto. También ayer en Guatemala, Ricardo Martínez Linares, que ya había tomado la decisión ante el juez, ante el juzgado, ante la corte, perdón, pidió que se diera rápidamente su extradición. Fue una decisión que él y que sus abogados reiteraron y que se aceptó y ya está en ese proceso para enfrentar en la justicia norteamericana los cargos que se le han imputado. Cargos que se le han imputado. Recordamos lo que hablamos ayer. La imputación de cargos no indica que usted es culpable. Yo quisiera pedirle a los panameños y panameñas, es de mal gusto, dice más de usted que a los hijos de Ricardo Martínez, que usted se esté burlando del mal ajeno. Usted, como padre de familia, y en mi caso particular, como padre de familia, a mí me desagrada que usted esté utilizando los hijos para pegarle a los padres. Pero que hay que tener cierto nivel de cordura. Cuando usted escribe en las redes sociales, usted se está desnudando de usted. Usted puede tener un argumento, úselo, pero no utilice, no desnude su odio de esa forma, porque dice más de usted, de la persona que usted pretende difamar. Yo le hago un llamado, porque las redes sociales no es para eso. Bien, José Luis le hizo una serie de planteamientos y voy a tratar de resumirle algunas cosas que están pasando en el mundo, que no los veo en noticias en Panamá. Y le voy a dar un ejemplo de lo que está ocurriendo en el mundo, por ejemplo, que tiene un gran impacto en nuestro país. El viernes pasado, la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó al filo de la medianoche el proyecto de infraestructura del presidente Joe Biden. Un proyecto de 1.3 trillones de dólares. Es la inversión en infraestructura más grande de la historia de los Estados Unidos para desarrollarse en 5 años. A partir de ya, porque ya el presidente firmó la ley. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros aquí en Panamá? Bueno, eso se firmó el viernes. El comportamiento de los mercados de ayer, el de hoy, es que los metales subieron de precios todos. ¿Y qué nos interesa a nosotros los metales? Bueno, nosotros tenemos una mina de cobre aquí. El precio de la libra de cobre llegó a 4.40. De la libra de cobre. Y el precio del oro llegó a 1.822 la onza. Entonces, ha habido una inmediata respuesta del mercado
a bienes que nosotros producimos. Entonces, pregúntese a usted si nos interesa o no. Porque al aprobarse este gigantesco proyecto de miles de millones de dólares de infraestructura, ¿para qué cosa? Para puentes, para puertos, para infraestructura eléctrica en líneas de transmisión, para remozar todo el sistema de Internet de los Estados Unidos, para mejorar el sistema, básicamente, escolar también. Es una de las inversiones más grandes de la historia de los Estados Unidos, es la más grande de la historia de los Estados Unidos, y como consecuencia, ¿qué va a consumir? Metales. ¿Se da cuenta? Y entonces, este proyecto, que es una de esas frases que salió al pulso del presidente Biden, con una gran experiencia, recuerda que él fue el senador por varios periodos, él personalmente, este era un proyecto que ya había sido aprobado en el Senado, pero que la Cámara de Representantes, de lo cual es su partido, el demócrata es mayoría, la fracción progresista, entre comillas, de ese núcleo demócrata, quería introducirle más y más cosas. Y llegó un momento en que no era asequible para los demás, incluyendo demócratas. Y él logró convencer y convenció a 13 republicanos que votaran por ese proyecto. Y como ya el Senado había votado, la Cámara al votar ya estaba en el despacho del presidente, que lo firmó. Y mire lo que dijo Biden ayer. Los puentes no son de los republicanos, ni las carreteras son los de los demócratas, son del pueblo norteamericano. ¿Qué respuesta más brillante? Sencilla. Las obras pertenecen al pueblo. No pertenecen a un partido A o B. Ni un gobernante. ¿No? Pertenecen, y se trata de un esfuerzo gigantesco que hace la nación norteamericana para ponerse al día en la infraestructura y en todo lo que tiene que ver con Internet, para competir en un mundo de alto nivel de actores con capacidad de sobrepasar a los Estados Unidos. Y este esfuerzo tiene un impacto mundial por la generación de recursos, la necesidad de recursos que va a generar toda esta construcción. Y ya se dispararon los precios. Y eso es importante porque también al moverse los precios se mueven ¿por dónde? ¿Por dónde van a pasar de este a oeste estos materiales? Por el canal de Panamá. Por eso se lo pongo como primera noticia. Y en sentido ahora de la competencia de los Estados Unidos, y un socio de nosotros también, y socio de ellos también, es la República Popular China. Ayer se inició un pleno para los comunistas, que tienen partidos comunistas, estructurados verticalmente. Constituye, en este caso en particular en China, son 345 personas. Dice usted, José Luis, 345 personas forman el pleno, que es cerrado, nadie sabe qué está pasando ahí adentro. Comenzó ayer. Este pleno se considera un pleno histórico y solo ha habido 3 plenos con la categoría de histórico. Recuerden que los chinos, en las categorías dialécticas de la filosofía y del materialismo, ellos, cuando catalogan de histórico un documento, ese es un documento que es la línea política que se va a seguir. Hubo 3 con este. El de 1945, que declaró a Mao Zedong, o Mao Zedong, como usted lo quiera decir, como el líder indiscutible. Y le dio a él la jerarquía del máximo dirigente del partido en 1945. En 1981, Deng Xiaoping, el arquitecto de la China moderna, también obtuvo la categoría de pleno histórico. Y este pleno, que se está celebrando hoy y termina el jueves, tiene la intención de darle la categoría histórica también a la China moderna del siglo XXI bajo el liderazgo absoluto de Xi Jinping, que bajo la consigna de mejorar la distribución del ingreso, le da el papel preponderante al Partido Comunista como director de toda la política económica de ese país. Y además de combatir la concentración de las riquezas en esos grandes oligarcas financieros chinos, que bajo cifras casi prácticamente, José Luis, y casi ustedes no lo pueden inscribir en el tablero.
que acumulan miles de millones de dólares, Xi Jinping ha empezado una especie de depuración. Este pleno precede al Congreso del Partido Comunista Chino en el 22, en donde se va a consagrar a Xi Jinping como dirigente eterno. Para que llegue. No tiene contendiente Xi Jinping. ¿Y por qué es importante eso para nosotros? Porque debemos entender que las relaciones entre nosotros y China tienen que tener una característica de entender qué son ellos y qué no somos nosotros. Nosotros no tenemos un partido comunista, nosotros no tenemos esa estructura centralizada, nosotros tenemos una estructura democrática, abierta. Pero hay que entender, porque ellos son importantes, ¿qué cosa? Usuarios de nuestro canal, ellos venden y necesitan pasar por nuestra ruta, y a nosotros nos interesa tener relaciones comerciales con la República Popular China y políticas, entendiendo la gran diferencia entre cómo se mueve su economía y cómo se mueven las economías libres del mundo. Por eso es importante que le demos seguimiento a esto, porque nosotros estamos ligados a ese tipo de problemas. Y porque además parte de nuestra economía depende del flujo que se dé por el Canal de Panamá, que de hecho en esta pandemia y nuestros puertos se comportaron excelentemente. Y que nunca cerraron. Nunca cerraron, esa es una buena observación, Luis. Pero además de eso, generaron ingresos superiores en el Canal de Panamá. Recuerde que nuestro canal llega a 1900 y tantos puertos, 176 países. Nosotros estamos conectados con el mundo y nuestro sistema portuario constituye un elemento, es mucho más joven, mucho mejor, más eficiente que el sistema portuario norteamericano. Y lo que ha hecho el presidente Biden, para simplificarlo, lo que quiero decirle ahora, que en Estados Unidos esta nueva situación y en China esta nueva situación política va a generar, ¿qué cosa? Más tensiones, y donde la diplomacia panameña tiene que actuar en el filo de la navaja, entendiendo con claridad que nosotros no podemos estar tomando posiciones ideológicas con respecto al manejo de la economía. La economía tiene su manera de manejarse en el mundo abierto, en el mundo. Y fíjese, esta posición de China contrasta enormemente con la posición que ha adoptado Japón con su nuevo primer ministro, en la que él habla de modernizar el capitalismo, manteniendo también una mejoría de los ingresos a los trabajadores y recargar la tasa impositiva contra los ricos para resolver el problema de la clase media y los pobres del Japón. Ese mundo buscando acomodos, y los Estados Unidos hace esta tremenda inversión. Y en ese mundo de auge, ustedes saben el papel que le asignan todos en el mundo. Bueno, Panamá está catalogado como uno de los países de América Latina, el país, voy a ponerlo en singular, con mayor posibilidad de lograr categoría de país desarrollado en los próximos 2 quinquenios como máximo. Y es por eso que debemos seguirle atención a lo que está ocurriendo en el mundo. No es tener noticias leídas, no, se trata de entender lo que está ocurriendo en estos países y descubrir lo que está entendiendo en Europa. Porque eso es parte del mundo al que nosotros servimos. Estas 2 noticias son de tal nivel de importancia, pero me llama la atención que no aparecen en ningún medio. No están en el debate de nosotros. Y esas son las noticias que mueven la economía. Nada más viendo yo el comportamiento ayer del mercado de minerales, me di cuenta del impacto. Y todavía no ha comenzado el proceso de construcción. Miren cuando eso arranque. Pero por otro lado, y seguido a eso, el mundo enfrenta 2 cosas que usted debe prestarle atención. El incremento del precio del petróleo, que son los cálculos que tenemos nosotros aquí, se estima que a finales del 21 sobrepase los $90 el barril. Eso es peligroso por la inflación. Pero además de eso, hay una inflación en los alimentos. Entonces tenemos que prestarle atención y cuidar nuestro sector agropecuario porque necesitamos producir más alimentos a menor costo. Eso es importante. Y que eso lo decía ayer el presidente de la Cámara de Comercio, que el alza del combustible
hace que se suban los precios de los productos, y principalmente los alimenticios, ingeniero. Y hay que tener mucho cuidado porque hay costos que están asociados a esto, pero hay costos que están asociados a una cosa que se llama la especulación. Sí, es cierto que ha habido un incremento, pero no es cierto que el incremento ha sido de la magnitud con que nosotros estamos pagando. Hay que mirar. Y además el mundo enfrenta otro problema, particularmente China, que frena su desarrollo, que es que China se encuentra frente a un problema de generación eléctrica muy grave. Y la pandemia ha afectado áreas importantes y el comercio. China, que es una empresa, una de las grandes fábricas del mundo, ha tenido que cerrar fábricas porque el costo de la energía en China está fijado por tasas sin flexibilidad. Y ahí se plantea un problema que China va a abordar. Ya sabemos que China va a tener un crecimiento más bajo, sabemos que la producción de manufacturas está bajando, sabemos el problema que hay en los tranques, en los puertos, que no hay en Panamá. ¿Ves por qué es importante entender toda esta dialéctica? Y ahora se la planteo, por ejemplo, fíjese lo que está pasando en nuestro hermano país, México. No me he olvidado de Nicaragua, voy a hablar de esto. Fíjese lo que está pasando en México. El grupo que se dice va por México, un grupo que integran el PRI, el PAN y el PRD mexicano, que se enfrenta a Morena, dice que Morena es una fábrica, es una maquinaria que se encarga de producir pobreza. Y se enfrentan a este problema que planteó el señor presidente mexicano López Obrador, en el sentido de que iba a hacer una reforma eléctrica, e ignorando la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y el Congreso, el partido Morena quiere imponer como le da la gana la reforma. Bueno, sin el PRI, que tiene 71 diputados federales, no hay reforma. Bueno, ya no va a haber reforma, por lo menos este año no va a haber. Entonces el señor López Obrador es especialista en amoldar la verdad a lo que él piensa. Y México enfrenta ahora una situación importante con este problema de la reforma eléctrica, que ya nosotros en Panamá planteamos una reforma eléctrica en la matriz energética. ¿Y te recuerda los enemigos que surgieron ahí del país? ¿Quiénes son los enemigos de las matrices eléctricas cuando ellas intentan beneficiar a quién? Al usuario, los que producen más caro. Y la matriz que inventó el presidente mexicano, lo que va a hacer es que los mexicanos que consumen energía eléctrica consuman a más alto precio. La matriz que diseñaron el gobierno del presidente Cortizo, lo que va a hacer es exactamente lo contrario. Vamos a bajar los costos y usted va a recibir una caída en su factura a finales del año 2024, cuando entren en producción máquinas de mayor eficiencia térmica, de menor contaminación, que las que están dándole hoy el servicio a usted. ¿Que lo estamos pagando caro o no? Carísimo. ¿Usted está pagando el servicio de energía barato en Panamá? Es carísimo. Y malo. Y pésimo por varias razones. Pero por la generación de termoeléctricas altamente caras y ciertas minoeléctricas altamente costosas que apostaron a costos muy altos en el mercado ocasional, cuando entre las plantas de gas van a bajar el costo en el mercado ocasional, van a estabilizarlo y vamos a tener precios bajos a largo plazo. Compárelo con lo que está pasando en México. Esto es las razones por las que nosotros tenemos que mirar nuestro problema. Ahora le hablo de eso cuando regrese. Pero quizás hay dos temas que usted tiene que prestarle atención. Lo que está pasando en Chile. En Chile hay elecciones dentro de unas 2 semanas. El 21 de noviembre hay. Y como consecuencia, la ley electoral establece que ya no habrá más encuestas. Hasta las últimas encuestas están demostrando que el líder de la derecha radical, Kast, estaría por alrededor del 23% del voto. Y el líder de la izquierda radical, Boric, estaría por alrededor de 21%. Dentro del margen de error, ninguno va a sacar cerca del 50%. Entonces habrá segunda vuelta. Y la tercera, entre el 11
Yesna Proboste, de la Democracia Cristiana, ha subido, y quien ha desaparecido de las encuestas es el candidato del oficialismo, Sichel, que va de séptimo. O sea, ha habido un cambio, pero cuando se hacen las encuestas para la segunda vuelta, el candidato Boric, de la izquierda, tiene mayor opción. No digamos que va a ganar, tiene mayor opción para ganar. Pero en medio de todo esto, ¿usted sabe lo que está pasando en Chile? La Cámara Baja, el Senado, el órgano legislativo de Chile es de 2 cámaras, estaba discutiendo si lleva a juicio o no al presidente Piñera por los papeles de Pandora. Y hay 2 diputados que están enfermos y sin ellos no harían mayoría. Entre ellos el candidato de la izquierda, Boric, que no puede asistir porque la votación es presencial, no es electrónica. Y falta un voto. Entonces se planteó un diputado que va a hablar por 13 horas, debe terminar hoy, para permitirle que el otro diputado que está enfermo por COVID-19 pueda votar. Entonces esa votación pasaría al Senado para la consideración, pero ya quedaría el juicio del presidente en medio del proceso electoral. Fíjense cómo se manejan las cosas con información que no están judicializadas, es decir, son información de reporteros que no tienen la categoría de prueba jurídica. Fíjense cómo se juega con la justicia y la política. La intención es perjudicar a Sebastián Piñera y a toda la estructura que de una u otra forma votaría por su partido. Eso está pasando en Chile ahora mismo. Y no sé qué pase, porque si no logran las 31 que vencen mañana o hoy, que es la votación, entonces no tendrían los votos. Fíjense cómo se manejan estas cosas. Les quiero hablar sobre un tema que está en la mesa. Lo que está pasando en Nicaragua, muy similar a lo que está pasando en Venezuela. En Nicaragua, ayer escuchaba el discurso más soez, más virulento que yo había escuchado de Daniel Ortega. Ayer, creyendo, y para mí, en su mente enferma, lo que él está pretendiendo en ese discurso es utilizar a los que tiene presos, a los dirigentes verdaderos que tiene presos, para negociar con ellos que le dé un espacio a él. Eso es lo que está haciendo Daniel Ortega cuando ayer dijo que esos hijos de perra del imperialismo yanqui, así con esta palabra, Sí. son los mismos hijos de perra de la oposición presa que deben llevárselos porque son unos traidores a la patria. Cierro la cita de memoria. Probablemente me he equivocado en algunas palabras, pero ese es el espíritu de este charlatán que cataloga a la oposición democrática, que la tiene presa, de hijos de perra, del imperialismo. Y la respuesta del pueblo nicaragüense es decirle que ya no tenemos que decirle a Daniel Ortega, sino Tachito Ortega. Porque ha superado en materia de represión, en materia por sus propios errores. No fue el imperialismo el que llevó, señor Ortega, usted a cambiar la legislación laboral. Fue su suprema egocentrismo, que pretendiendo creer que sus fuerzas armadas eran suficientes para detener al pueblo nicaragüense, reformó el sistema de seguridad social y se formó el free for all ahí, que eso que vieron ustedes allí, y él lo sacó a tiros. ¿Y quién es el hombre más rico de Nicaragua hoy? ¿Quién? Pregúntese. Ortega. Entonces, este hombre que pretende ahora tener como escudo a los que tiene presos para negociar, este hombre se refiere así. Entonces nosotros tenemos que mirar lo que está pasando allí, porque se está imponiendo un modelo. Este es el modelo que él está calcando
Nosotros hicimos, Panamá cooperó en la lucha para derrumbar a Somoza. Nosotros en Panamá tendremos que evaluar realmente qué tenemos que hacer con Nicaragua. Porque una vez Omar Torrijos enfrentó a somocismo, yo creo que es la hora que Panamá enfrente al orteguismo sin temores. Ese es un ejemplo que nosotros no necesitamos. Y que el presidente Biden también se pronunció sobre esa... Todo el mundo se ha pronunciado. Pero este caballero lo que pretende es utilizar a los presos como rehenes para negociar. Y fíjense lo que está pasando en Venezuela ahora. Con todo que hay elecciones también el 21, hay problemas. Maduro rompió las conversaciones con la oposición. ¿Sabe por qué? Porque la oposición en Venezuela, que es mayoría, se estaba reorganizando, estaba cogiendo oxígeno. Por eso algunos radicales de Venezuela no entendían, porque la política es el arte de poder acumular fuerza. La oposición había sido desgastada por las divisiones, por la corrupción. Pero la oposición es mucho más que eso, es mucho más fuerte. Y en Venezuela la oposición está ganando terreno, avanzando en el terreno que tiene que avanzar, que es en la búsqueda de una solución democrática para ese hermano pueblo que no se merece la tragedia que está viviendo. Y por ahí tenemos en Cuba, por ejemplo, que es el 15, en unos días, sabremos qué van a hacer ellos con los disidentes. Ya fíjense cuánta gente hay presa. Este mundo complicado, en el mundo interior, tiene un baño de agua refrescante. Angela Merkel se retira ya, porque probablemente el 6 de diciembre ya un gobierno socialdemócrata presida Alemania. Ella dice que me retiro y no voy a ser ni consejera, ni voy a ser mediadora de ningún conflicto. Me retiro de la vida política, dice nuestra querida y apreciada dirigente alemana Angela Merkel, una de las mujeres más poderosas y más brillantes del planeta Tierra. A la vuelta, le vamos a hablar sobre el COVID. Algunos números comienzan a inquietarnos. Ayer hubo 6 muertos. Sí. La positividad se elevó un poco. Hay que comenzar a mirar los números. Vamos a hablar sobre lo que pasó ayer, en el caso Martinelli, de lo que pasó en Guatemala. Y vamos a hablarle sobre los problemas que los panameños tienen. La última encuesta en los Estados Unidos dice que el presidente de los Estados Unidos, Biden, de una proporción de 7/10, o sea, de cada 7-10 piensan que el presidente Biden se ha olvidado del problema nacional. Y ahora con esta reforma, estas cosas prácticas, usted va a ver el terreno que él va a recortar en esto. Porque esto es lo que le falta al pueblo norteamericano. Yo no sé si ustedes conocen los Estados Unidos, pero el sistema de infraestructura de los Estados Unidos está hecho un desastre. Bueno, aquí hay una fuerte inversión que va a tener un gran efecto en nuestro país. A la vuelta vamos a hablar de todas esas cosas en el plano interno y a las 7 de la noche de hoy deberíamos conocer el resultado del juicio que terminó ayer con 66 días de realizado.